corazón. Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes si te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Era hora de comenzar a vivir, de soltar lo que no me dejaba tomar mi futuro, aquello que simplemente tenía por delante. Estaba comenzando a sentir que lo del amor era solo una excusa. También pensé que tal vez no lo conocía y que hoy tendría la oportunidad de encontrarme cara a cara con él. ¿Y sabes que me asusta terriblemente? No es por miedo a enamorarme, sino el temor a que el amor tome como venganza algún arma muy sutil, como la de mostrar mi verdadero rostro. Con las chicas tenemos una apuesta, de que esto es una apuesta. ¿Cómo sería eso? Sería algo así, vos te levantás 5 minas en 5 días y después tus amigos te pagan un asado. Muy imaginativo, muy divertido lo de ustedes, ¿eh? ¿Vos qué hacés trabajando hasta ahora acá, tan tarde? Tuve que ir al acto de Mati en el jardín, entonces cambié el turno. Bueno, ¿tenemos razón o no con lo de la apuesta? ¿Vos qué apostaste? Yo les dije que para mí no pareces un tipo de arriesgar. Esas deben ser exparejas tuyas o amigas. Vos como que estabas buscando algo, ¿no? Todo el mundo está buscando algo, ¿o no? Andá preparando el regalo, porque me parece que voy a aceptar. No, porque yo no aposté nada con vos. Es igual. Hola. Hola. ¿Cómo va? Yo no puedo decir lo mismo. Vos estás mucho más linda. Tan mentiroso como antes y una pizca más manipulador. ¿Tomamos una cerveza? Dale. Lindo lugar. Sí, está bueno, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Algo que me da mucha intriga. Sí. Y es saber por qué me llamaste después de tantos años. Siempre al grano, ¿eh? No podés dejar de ser jueza un segundo. Eso es algo que siempre te molestó. Mira, sinceramente yo me sentí un poquito inferior. Yo pensaba, ¿por qué se va a fijar en un tipo como yo? Una abogada culta, linda, inteligente. Un machista pobre y prejuicioso. Mira vos. Aunque bueno, creo que ahora las cosas no te van tan mal. La verdad que no me puedo quejar. Hace 3 años y medio que está difícil, pero mejor que hace 15 seguro. ¿Me traes algo para destapar la cerveza? Gracias. Decime, ¿qué te quedó sin cerrar? Porque bueno, vos sos un tipo que se siente culpable de su pasado, ¿no? ¿O será que haberme arrojado a los brazos de mi primer novio no te deja dormir? Me enteré que tenés 2 nenas. Sí. Hoy están con el papá. Y bueno, imagino, va. Quiero creer que vos también estás separado. Sí, pero sin hijos. Y la verdad que tenía ganas de verte nada más. Es eso. Y no te alcanzaba con ver mi foto de perfil. Pero bueno, a ver, ya que estamos acá, tomando algo los dos tranquilos. Decime, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que quiera, compañera. Mira, hay algo que me intriga, pero te juro que es solamente académico. Y es saber por qué me dejaste.
la pregunta más formulada en la historia de la humanidad. Yo creo que me fui sin dar muchas explicaciones, ¿no? No, diste muchas. Pero bueno, solo se necesita una. La correcta. ¿Tiene alguna lógica el amor? No, ninguna. Ninguna, pero bueno, todo repercute. Todo lo que vos haces repercute en el otro. No sé, nadie es un espectador del mundo. Sí, yo no te obligo a nada. No, a ver, yo no te reprocho nada. Solamente que tuve 2 hombres en mi vida. Bueno, uno solo amé. Yo creo que somos 2 personas que simplemente se juntaron con la persona que no amaban. ¿Y acaso esa no es la regla para todas las parejas? Tengo algo para vos. Pero no las leas hasta que me vaya. Nunca supe cuál enviarte. ¿De qué tratan? En una habla mi corazón y en otro la mujer. Solamente puedes elegir uno. Vos sabés que hay algo que siempre extraño de vos. Una son nuestras charlas frente al río. No nos importaba ni el frío, ¿no? ¿Te acordás? Sí. ¿Y la segunda? ¿Cuál sería? Y la segunda me da un poco de cosa decírtelo, pero es el sabor de tu boca después de besarte. Cada vez que te besaba me quedaba con ese gustito como a arándanos que me quedaba en la boca por horas. Nunca más encontré ese sabor, solamente en mis recuerdos. ¿Te casaste con Lucrecia? Vos sabés lo que pienso del matrimonio. Pero bueno, la noche de boda sigue siendo especial para cualquier mujer. Me acuerdo que esa noche estaba muy cansada, pero estaba feliz. Me acuerdo que me acerqué a Juan Cruz, lo abracé por detrás. ¿Sabés qué me pasó en ese momento? Que me cruzaste en la cabeza y no me dejaste sola un segundo en toda la noche. ¿Crees en el destino? Vos sabés que a mí me pasa que todavía cuando me invitan a una fiesta o una reunión me siento incómodo. No sé relacionarme, me cuesta hablar con la gente, no sé yo. Y yo creo que esa noche encontré a una mujer que le pasaba exactamente lo mismo que a mí. ¿Y eso no es el destino? No creo que exista algo así como una magia o algo que provoque las cosas. Me parece que vivimos en un mundo pequeño y que lo nuestro fue una historia corta. Qué triste, ¿eh? Te volviste un pesimista sobre el amor. No va con vos eso. Y decime, ¿qué hacemos acá? ¿Es esto un sueño tuyo o mío? ¿Y en los sueños se puede hacer cualquier cosa? ¿Qué son estas cartas? Mira, una creo que describe lo bueno de mí y la otra lo malo. El tema es que yo solamente puedo abrir una. ¿Cuáles son tus planes para esta noche? Hoy no tengo a los chicos.
Así que lo más seguro es que aproveche para lavar ropa. Ah, bueno. Nunca escuché un plan tan deprimente para un sábado a la noche. ¿Sabes lo que me gustaría realmente? Sí. Ir a un boliche y bailar con un tipo grandote musculoso con una camisa blanca toda ajustada. No. No, lo que me gustaría es salir con alguien que no me pregunte por mis anteriores parejas, o cómo hago con un sueldo de moza, o por mis 2 hijos. Que se siente a ver tele conmigo, en silencio. Me parece, amigo, me estás reprochando que nunca te invité a ver tele. Igual hay algo que me parece raro. ¿Qué te parece raro? Que haya gente que mire televisión todavía. Pues sabes que si no se lo comió mi hija, en el freezer tengo helado. Candela, no voy a poder rechazar la oferta que me estás haciendo. No tengo alternativa más que presentarme a tu casa. Estoy esperando. Que elijas una. Ah, no. Quiero saber cuál de los 2 sos vos. Mira, no voy a elegir ninguna. Porque me parece que soy ambas. Déjame un segundo lento, si no me puedo acomodar, trato de seguir. ¿Y por qué estamos acá? ¿Y a vos por qué te parece? Y hablo en el silencio a gritos, para no escuchar la soledad, trato de seguir y despertar en otra parte. Llévame al lugar en donde nos perdimos antes. Si todo lo que hay ya está lejos de lo que fui. Cada vez que abro un recuerdo, no sé cómo hacer para